No son pocos los testigos de encuentros cercanos que refieren haber visto a extraños seres, parecidos a seres humanos, pero solo en parte. Eran algo más, otra cosa. Y en esta ocasión vamos a ver lo que sucedió cuando uno de estos testigos pudo tener una conversación con uno de estos seres. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. En dos vídeos anteriores estuvimos viendo el caso de Terry Lovelace. En el primero hablamos de un encuentro cercano que experimentó mientras acampaba en plena naturaleza, donde vio un enorme objeto del que dijo que tenía el tamaño de un edificio de 5 plantas, pero que en aquel momento se sintió apático y somnoliento, por lo que acabó dormido, despertándose a las 3 horas para comprobar que aquel objeto continuaba allí, flotando muy cerca de donde estaba, y años más tarde descubrió que tenía unos extraños objetos en su pierna derecha, gracias a unas radiografías. Uno parecía estar compuesto de varios elementos con forma de pétalos, y otro era cuadrado con 2 filamentos que subían por la pierna. En el vídeo siguiente vimos lo que recordó durante una sesión de hipnosis, por la que le obligaron a pasar unos agentes de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, ya que en aquel momento el testigo trabajaba en atención de emergencias médicas en una de las bases. En la mencionada sesión refirió recordar no solo el evento de abducción que habría tenido lugar durante el incidente de la acampada, sino también otros que le habrían ido sucediendo a lo largo de su vida. Y dio varios detalles muy interesantes sobre lo que se encontró en el interior de aquel enorme objeto volador. Por ejemplo, seres en tanques llenos de líquido, como si fueran experimentos, varios tipos de entidades trabajando conjuntamente con humanos y una conversación con un ser que se identificó como mitad humano, al que el testigo se refirió como Betty, cuyo aspecto le hacía sentir inquieto, pero a la vez notaba que le tenía cierto aprecio, porque le recordaba que le tranquilizaba en momentos aterradores que vivió. Esto es un breve resumen. Si no habéis visto los dos vídeos anteriores, os recomendaría que los vierais antes, porque en este último vídeo vamos a ver la continuación de la historia y un encuentro con el ser al que el testigo se refiere como Betty. Resulta que no solo aquella sesión de hipnosis le habría despertado más recuerdos, sino que estos también se dispararían con el descubrimiento de aquellos extraños elementos que aparecieron en las radiografías de su pierna. Hallazgo que, por otro lado, hizo que Lovelace tomara la determinación de contar una historia que llevaba callando durante más de 30 años y que le hizo pensar en escribir un libro narrándolo todo. En la noche de un viernes de septiembre del año 2017, el testigo recuerda haber programado el despertador para la mañana siguiente y haberse metido en la cama antes de las 12. Si bien refiere que cuando abrió los ojos, de pronto estaba sentado en su salón, sudando. Todavía era de noche. No sabía qué estaba pasando. Jamás en su vida había tenido un episodio de sonambulismo. ¿Cómo había llegado hasta allí? Mientras, contrariado, el testigo se hacía estas preguntas, aunque se sentía algo somnoliento, se dio cuenta de que en otro asiento, a cierta distancia, ante él, estaba sentada una figura femenina, aunque algo extraña. No llegaría al 1,5 metros de estatura. Era muy delgada. Estaba completamente vestida de negro, con un pañuelo de color rojo anudado alrededor del cuello. Pero este cuello era tan delgado que parecía que se fuera a partir en cualquier momento. Escondía las manos bajo las mangas de la blusa, pero 4 dedos demasiado largos asomaban. También llevaba puestas unas gafas de sol que pretendían ocultar, sin demasiado acierto, unos ojos completamente negros y sobredimensionados de forma almendrada. Y cuando se las quitó, el testigo pudo observar que, pese a que sus ojos eran más grandes de lo habitual, no lo eran tanto como se acostumbra a representar la típica imagen de un gris.
También llevaba puesta una peluca negra de pelo corto. Se veía claramente que era una peluca y al testigo le resultó desfasada y ridícula. Y justo cuando estaba pensando esto, oyó que le decían: ¿así que no te gusta mi pelo? Sabía que era Betty quien había formulado la pregunta, aunque no la había visto abrir la boca. Ella le refirió que lo mismo sucedió la última vez que se vieron. Lovelace se sintió mal y se disculpó, y pronto empezó a recordar otros eventos en donde la había visto, preguntándose si se trataría del mismo ser, a lo que ella rápidamente le contestó que sí, y al notar su miedo le prometió que ya no le volverían a examinar, lo que le relajó bastante, pero le hizo al mismo tiempo darse cuenta de que aquel ser estaba escuchando sus pensamientos, así que volvió a inquietarse. Entonces, ella le dijo lo que posiblemente fuera el motivo de su visita. A varios grupos no les estaba gustando el hecho de que el testigo estuviera escribiendo un libro sobre sus experiencias. Terry, estoy aquí porque tienes recuerdos que no pueden ser suprimidos de forma permanente, ni pueden ser eliminados de forma segura de tu mente. Dado que esos recuerdos no pueden ser borrados, tienes la intención de contárselos a los demás para que te ayude a manejar esos pensamientos no deseados. Al contárselo a los demás, esperas confirmar tus experiencias y concienciar a la gente. El testigo se extrañó y argumentó que él no era el único que hablaba públicamente sobre estos temas, y se preguntó qué podía decir él que fuera tan importante, así que su interlocutora le replicó: sabes cosas y has visto imágenes de cosas que son cruciales para su agenda compartida. Son importantes para ambos, tu gobierno y mis anfitriones. No eres consciente de su importancia y no puedes discernir qué recuerdos son sensibles y no deberían ser divulgados. En el vídeo anterior comentamos que el testigo, al recordar estar en el objeto volador del evento de la acampada, refirió haber visto a varias personas de uniforme trabajando conjuntamente con seres grises, y con estas frases el ser llamado Betty estaba dejando bastante claro que ambos grupos tenían intereses compartidos. Si bien, dada la referencia a que ya no podían borrarle los recuerdos de forma segura, parece que había cierta preocupación por no causar demasiado daño al testigo. Lovelace entonces le preguntó por los implantes de su pierna y la entidad le indicó que habían puesto miles de ellos durante varias generaciones y que él no los tenía solo en su pierna derecha, sino también en la izquierda. Revelación que impactó al testigo, pues solo se había hecho radiografías en una de ellas y no pensó que pudiera tener esos elementos extraños en las dos. Betty también le refirió que servían a varios propósitos, que no especificó y que no le hacían daño alguno, pero que si continuaba hablando públicamente y publicaba el libro que estaba escribiendo, sus anfitriones recuperarían aquellos elementos. Es decir, que ya no los tendría y perdería la única prueba tangible de su sorprendente relato. Mis anfitriones no permitirán que te los quiten aquí y su composición sea analizada por científicos terrestres. No te harán daño y no experimentarás dolor. Los eliminarán de tu cuerpo mientras estés durmiendo. Tu gobierno también tiene intereses en ti y en los dispositivos. Parece que el motivo de aquella visita habría sido el de avisar al testigo de lo que podría pasar si publicaba sus experiencias, o el de persuadirle para que no lo hiciera. En cualquier caso, según refirió Lovelace, este ser le dio algo más de información, indicándole que no podía revelarla por su propia seguridad. Y hasta ahora el testigo ha obedecido. Y tras esto, el testigo sintió que se despertaba de nuevo, todavía sentado en la misma silla, así que pronto anotó todo lo que pudo recordar del encuentro, por miedo a olvidarlo, y más tarde, pese a las advertencias, igualmente resolvió hacer pública su historia, pensando que a más repercusión tuviera, más seguridad tendría de que no le hicieran nada. En su conversación, Betty le refirió al testigo que existía cierta preocupación de que, si contaba su historia, los implantes sirvieran para demostrar las afirmaciones.
Y según cuenta Lovelace, alrededor de un mes después del encuentro narrado, se despertó una noche con severos dolores en ambas piernas, justo en las localizaciones en donde los elementos extraños pueden apreciarse en las radiografías que vimos. Incluso llegaron a aparecer hematomas y pocos días después consiguió hacerse otra radiografía para dilucidar qué le podía haber pasado. Él sospechaba que se había cumplido la advertencia y que los seres que vio en aquella nave habían vuelto para llevarse lo que fuera que hubieran puesto en su pierna. Al revisar la radiografía, pudo constatar que efectivamente los implantes habían desaparecido, pero un doctor le indicó que todavía quedaban 2 pequeños fragmentos que corresponderían a lo que hubiera quedado de uno de los elementos implantados. En concreto, 2 pequeños trocitos de lo que parecían cables, saliendo de un pequeño cuadrado de metal. El testigo continuó igualmente asombrado de que, pese a los hematomas, no había signos de que le hubieran abierto ni una herida, ni una marca de punción, ni tan siquiera una cicatriz. Y hasta aquí la historia de Terry Lovelace, la cual ha sido publicada en este libro y también referida por varios investigadores, entre ellos la reputada Linda Moulton Howe. Ya sabéis que en este canal vemos los casos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Y este era uno muy interesante, con varios elementos a resaltar. Primeramente, que este es considerado un testigo muy fiable. No solo trabajó como técnico de emergencias, sino que además ha ejercido en la Fiscalía General del Estado. El testigo nos habla de lo que parece un plan de hibridación y de varias entidades diferentes colaborando en dicho plan con seres humanos que vestían de uniforme. Algo que ya ha sido reportado en otros casos similares y que supondría que autoridades humanas no solo consentirían que experimentos de este tipo estuvieran teniendo lugar, sino que además habrían destinado personal a colaborar en las labores. E incluso refiere haber hablado con un ser que decía ser mitad humano y mitad extraterrestre. Una idea a la que han apuntado varios investigadores, por ejemplo, el doctor en historia David Jacobs. También habla de unos implantes de aspecto metálico que desaparecieron, pero que hemos podido ver en las radiografías que presentó. En definitiva, tenemos un caso muy raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!